Buenas tardes, soy Steven Guevara, estudiante de Ingeniería Civil del Politécnico Santiago Mariño, y esta es mi presentación para la actividad de 20% de la materia de electiva 2. Sin más que aportar, comienzo hablando de Codelectra. Codelectra en Venezuela se trata de la Comisión de Normas y de la Comisión de Normas y Materiales Eléctricos. Este es un organismo venezolano que se encarga de la elaboración y de la publicación de normas técnicas relacionadas con las instalaciones de equipos eléctricos. Su principal objetivo es garantizar la seguridad y la calidad, así como la uniformidad del sector eléctrico en todo el país. Dos normas relevantes del catálogo de normas en Codelectra son la NTF 200 del 2009, que habla sobre el Código Eléctrico Nacional. Es básicamente un código que establece las disposiciones para el diseño, la instalación y el funcionamiento del sistema eléctrico como tal dentro de Venezuela, así como también las telecomunicaciones, según lo que leí. Es de cumplimiento obligatorio en todas las etapas de la ingeniería y de la procura en construcción y todo lo que se trate de los temas de proyecto. Otra que investigué es la norma NTF 4041 del 2014. Me pareció curiosa porque habla sobre el sistema de energías renovables e híbridos de baja potencia, eh, y las recomendaciones para su uso en el sistema eléctrico rural se basa, o sea, lo enfoca más que todo en lo rural. Eh, esta misma trata sobre como acabo de decir, la electricidad rural y las energías renovables para esos sitios, básicamente. Creo que está en un poco de implementación, todavía la están desarrollando, porque vi que está primera en la fase 1. Hablando de otro punto, serían los conductores eléctricos, fase, neutro y tierra. En un sistema de corriente alterna se distinguen tres tipos de conductores que son fundamentales. Está fase, que es lo que comúnmente conocemos en nuestras casas como línea. Este es el conductor activo que transporta la corriente eléctrica desde la fuente de energía hacia los dispositivos. En sistemas monofásicos, generalmente hay una sola fase, que es como 110 aquí, pues. Por el cableado de esas fases se identifican con negro, rojo o marrón. Después viene la la línea neutra, que es el conductor que generalmente lleva la corriente de retorno desde los dispositivos desde los dispositivos en retorno, desde los dispositivos de vuelta a la fuente. En sistemas monofásicos, esta corriente se conecta al punto neutro de la fuente y los cables se identifican por color azul claro, más que todo. Más que todo se identifican por algún cable azul, cables de color azul. La otra fase que hablamos es tierra, que es un conductor más o menos, o sea, casi siempre es de protección. Lo conocemos como un conductor de protección, no lo tomamos mucho en importancia aquí en Venezuela, por ejemplo, pero es súper importante porque su función principal es ofrecer un camino seguro para la corriente en caso de falla. ¿Qué quiere decir esto? Que si se escapa una corriente, ¿verdad? Esta se encarga de dispersarla, por eso le dicen tierra, y así evitamos corrientazos hacia las demás personas, hacia nosotros mismos. Estas se identifican con cables de color verde o amarillo, casi siempre. Ahora, hablando del tema del tercer tema, el voltímetro, qué es y las partes que usan. Bueno, un voltímetro es un instrumento de medición que se utiliza para determinar el potencial eléctrico o la tensión entre dos puntos de un circuito. La unidad que mide son voltios. Sus partes
o las principales, por decirlo así, serían pantalla, que es donde se muestra el valor de la tensión de la medida. En algunos de los más viejos son análogos y traen una aguja en vez de pantalla, pero actualmente se utilizan es de pantalla. Los selectores, que es como es la perilla o los botones donde se puede elegir el tipo de corriente AC, DC, el rango de la medición, de acuerdo a lo que se está buscando medir. Están los bornes, que generalmente son 2 o 3 en algunos casos. Son unos huequitos donde se meten las puntas, que ya vamos a hablar de ellas. Se conecta la punta roja y la punta negra, que son las puntas de prueba con las que tocamos las tomas eléctricas o donde vayamos a hacer la medición. Ahora venimos hablando de lo que les acabo de mencionar anteriormente, las puntas, que son los cables con unos terminales en el final, que son metálicos, que se usan para hacer contacto en los puntos donde uno quiera tomar la tensión o la lectura. Bueno, ¿cómo se utiliza? Principalmente uno tiene que asegurarse de que el circuito esté energizado. O sea, si se va a medir corriente, en casi todos los casos hay que ver si tiene corriente, o para ver si tiene corriente. Eso siempre tomando precauciones de seguridad. Se selecciona el tipo de cable, el tipo de corriente, perdón. Se gira la perillita. Voy a poner una imagen por aquí arriba para que vean uno similar al que yo he usado. No tengo, pero lo he usado. Ajá. Se selecciona en la perilla el tipo de corriente. Puede ser corriente alterna, que dice AC, o corriente continua, que dice DC, según el circuito que se vaya a medir. En las instalaciones, por lo menos de las casas, siempre se mide con AC. Después de eso, se selecciona el rango. Si vas a elegir un rango de medición, tiene que ser ligeramente superior al voltaje que va donde estás midiendo, para que pueda agarrarle la lectura. Si no se conoce el voltaje, comienza con un rango bastante alto y lo va disminuyendo para obtener lecturas más precisas, por decirlo así. Luego de eso, agarras las puntas, las dos puntas, y las conectas, comienzas al testeo, pues, por decirlo así. La punta roja se usa para medir el potencial alto, y la punta negra se usa donde se va a medir el potencial bajo. En mediciones de tensión, las puntas se conectan en paralelo con el componente de la parte del circuito donde se va a medir esa diferencia, pues, de potencial. Por eso se colocan en paralelo. Después de eso, bueno, lo que te toca es leer la medición. Después de que tienes las puntas pegadas ahí, ves qué es lo que estás, anotas tus datos dependiendo de lo que estés haciendo, si estás tomando lectura de algo o si estás midiendo si tiene alguna falla, y listo. Por último, lo que haces es desconectar, retiras, te tomas tus datos y ya sabes si lo que estás midiendo está bueno, está malo. Así. Como cuarto punto, vamos a hablar de las tensiones eléctricas. Las tensiones eléctricas se clasifican en diferentes niveles según la magnitud, atendiendo criterios de seguridad que son diseñados para ciertos tipos de sistemas de distribución eléctrica, ciertos equipos. Está la tensión baja, que generalmente se considera una tensión baja a aquellas que inferiores a 1000 voltios o 1000 kilovoltios o kV, o sea, en corrientes alternas, y 1500 voltios en corrientes continuas. Esta tensión se utiliza en la mayoría de instalaciones residenciales, comerciales, industriales, para alimentar los equipos y los dispositivos ahí, pues. Está después la tensión media, que se utiliza se sitúa entre 1000 kV, 1 kV y 36.000 kV, y en algunos casos se llega hasta 69.000 kV. Esta se utiliza principalmente para la distribución de energía desde las subestaciones
hasta los centros de transformación más cercanos, que son más cercanos a nosotros, a los consumidores. Eso es como el medio entre el sistema total de distribución. Luego de eso viene la tensión alta, que son los componentes, las tensiones, perdón, superiores a 36 kilovoltios o en algunos casos hasta 69 kilovoltios. Estas mismas se utilizan para las transmisiones de grandes cantidades de energía desde largas distancias a través de las redes de transporte de esas torres que vemos cuando viajamos, que son las que transportan esas guayas, esas son las que alimentan hasta ciudades. El tablero residencial como quinto punto. El tablero residencial es como un gabinete, un cuadrito, donde contienen todos los dispositivos de protección con los que maniobramos y trabajamos todos los circuitos de la casa. Por ejemplo, si uno va, ¿a qué me refiero con maniobrar? A que uno va a hacer, hay un corto en la casa y uno necesita cortar la luz, vamos, abrimos nuestro tablero eléctrico y bajamos el breque. Y así trabajamos. Bueno, los componentes, hablando del breque, tenemos los componentes típicos de un tablero eléctrico. Los principales son el interruptor general, que es como la cuchilla, lo que llamamos antes la cuchilla en las casas de aquí venezolanas un poco viejas, que es el que apaga todo cuando hay algún fallo, por lo que corremos principal. Luego de eso vienen los termomagnéticos, que son los breques también le dicen, que son que estos protegen cada circuito individualmente contra sobrecargas y cortocircuitos. Luego vienen los diferenciales, que protegen de fugas de corriente y se van a tierra, previniendo descargas eléctricas y corrientazos. También están en sus componentes los bornes de conexión, que son como los conductores de entrada y salida, ¿saben? Donde se meten los cables. También están en algunos tableros bastante grandes, por lo menos los de los establecimientos comerciales, están las barras de neutro y tierra, que son puntos comunes para la conducción de los conductores de neutro y tierra, unas barras que van ahí. Y su función, que es la función del breque, es distribuir toda la energía que llega al lugar donde está, distribuir toda la energía de forma segura a todos los diferentes circuitos que se encuentran en ese lugar, o sea, bien sea vivienda, establecimiento, y protegerlos contra fallas eléctricas. Ahora, como sexto y último punto, vamos a mencionar 5 tipos de iluminación. Los 5 tipos de iluminación se identifican con diversos tipos de tecnología, cada uno con principios de funcionamiento y características distintas. Las iluminaciones incandescentes, que estas generan luz mediante el calentamiento de un filamento, como una resistencia, un filamento. Presentan una baja eficiencia energética y una vida útil un poquito limitada, porque se queman. Esos bombillos de antes calientan bastante también. Luego de eso también podemos hablar de la iluminación fluorescente, que esta produce luz a través de la excitación de gases. Así, le mete una carga eléctrica a los gases y esos vapores generan como una radiación, y eso se estimula mediante la electricidad, y ellos, dependiendo también de los gases, ahí ofrecen distintos colores. La vida útil de esa iluminación incandescente es un poquito más eficiente que la anterior. La iluminación halógena varía un poquito aparte de la incandescente, porque esta incorpora gases, pero halógenos. Aquella incorporaba gases nobles, acordámonos aquí, que los halógenos, esos gases halógenos se usan para mejorar un poco la eficiencia y la vida útil
de estas luces, proporcionando una luz bastante brillante y con tonalidad un poco más blanca. Ahora en la actualidad venimos con la iluminación LED, que es diodo emisor de luz en español. Esta es una tecnología de estado sólido que emite luz recombinando electrones y huecos en los semiconductores. No sé cómo, no sabría cómo explicarlo. Trata de recombinarse electrones y huecos en un semiconductor. Y estas destacan por su alta eficiencia y una larga vida útil. Por último, tenemos la iluminación natural, que es el aprovechamiento de la luz solar y la luz indirecta. Eso se usa bastante también y bueno, es la luz que nos proporciona la vida, pues. Finalizando esto, podemos considerar que ese tipo de luz es una de las opciones más eficientes y las opciones que que se usa desde los tiempos innumerables, desde que estamos aquí en la Tierra. Sin más que acotar a toda mi presentación, me despido. Espero que haya gustado. Así que saludos.